La generación del 98 y su estructura. He intentado ordenar con cierta claridad y precisión las reacciones de los españoles ante el desastre de 1898. Tras casi un siglo de constante descenso histórico y lucha interior, un remanso de paz fecunda y reparadora, constituyente, como dirán los viejos políticos. Esta catástrofe del 98 es el terrible remate de esa progresiva desilusión y el símbolo definitivo con que se la expresará. Pude aislar 3 grupos de españoles diferentes entre sí. El primero, Costa Macías, Icent, etc. El segundo está constituido por sabios y profesores, Menéndez Palayo, Cajal, Rivera, etc. En fin, el tercer grupo, los egregios literatos de la llamada generación del 98. Expondré en primer término la quíntuple indefinición del llamado generación 98. Intentaré mostrar cómo se define y constituye positivamente la famosa generación. Primero, indefinición geográfica. Llamamos generación del 98 a un grupo de literatos españoles integrado por Unamuno, Ganivet, Azorín, Baroja, Antonio Machado. Segundo, indefinición social. Muchas de las actitudes históricas de la generación del 98 eran tácito o expresivamente compartidas por una buena parte de los españoles. Tercero, indefinición cronológica. El propio Azorín se encarga de proclamarla cuando dice que la generación del 98 ha tenido el grito pasional de Chegaray. Cuarto, indefinición temática. No hay actitudes ni temas rigurosamente privativos de la generación del 98. No todos los críticos de aquella España oficial ni todos los escritores modernistas pertenecen al grupo estricto de los hombres del 98. Unamuno y Baroja no son precisamente escritores modernistas. Quinto, indefinición de la convivencia. La relación personal entre algunos de los miembros de la generación del 98 fue muy escasa y apenas amistosa. Todos ellos tuvieron amistades más intensas y frecuentes con personas ajenas al grupo generacional. El grupo generacional que acabo de señalar ha sido más o menos convencionalmente aislado de otros grupos de españoles contemporáneos, coetáneos suyos. He aquí los más considerables. 1. El equipo de los apóstoles y arbitristas de la generación nacional. Costa, Macías Picabea, Salamero, Madrazo, etc. 2. La promoción de profesores y sabios coetáneos de Menéndez Pelayo. 3. Los españoles que siguen, sin modificación esencial, actitudes históricas iniciadas anteriormente al despertar de la generación del 98. Conservadores de una u otra tendencia, liberales, republicanos y tradicionalistas, el grupo más central de la institución libre de enseñanzas. 4. Jóvenes en los que se apunta un nuevo estilo generacional, Juan Ramón Jiménez, Ortega y Jacet. La generación así delimitada no es un conjunto interiormente indiferenciado. Posee en sí misma una estructura la que componen y definen los estamentos siguientes. 1. Una masa española relativamente considerable,
de la cual es expresión más o menos fiel, expresión política, social, intelectual, literaria. La minoría compuesta por los hombres que antes indiqué. 2. Un grupo de literatos cuya obra está muy directamente afectada por la situación histórica de España, que en el desastre es símbolo. Unamuno, Ganivet, Azorín, Maeztu, Antonio Machado, en menor medida Baroja. 3. Otro grupo de escritores más próximos a la condición de literatos puros y más influidos por el modernismo. Valle Inclán, Benavente, Manuel Machado. 4. Los pintores que dan expresión plástica al sentir de la generación. Zuloaga, Regoyos y Rusiñol. 5. Un grupo menos numeroso de hombres de ciencia, que en parte continúan la obra de los maestros pertenecientes a la promoción anterior y en parte cultivan científicamente con un nuevo sentido y renovado método los temas literarios de la generación. Ejemplo, Máximo Menéndez Pidal con sus adheridos y secuaces. En un plano más bajo, Julio Cejador, nacido como Unamuno en 1864. Así comienza el verdadero problema, el problema central de la generación del 98. Todos esos hombres son distintos entre sí. Difieren entre sí por el nacimiento, por el temperamento, por la vocación, por la educación familiar y universitaria. Todos distintos y sin embargo, todos parecidos, todos emparentados por un sutil vínculo histórico.